Como menciona, Samuel Ramos tuvo una niñez en donde su padre le acompañó bastante. Tengo entendido que su padre era médico y le gustaba mucho de la lectura. Le inculcó mucho la lectura justamente de los clásicos y cuidaba sobre su educación. Sin embargo, también hubo un periodo en donde el padre cambia de trabajo, me parece que lo ascienden o lo mueven de planta de donde estaba y ya no tiene la posibilidad de seguir con la educación de Ramos. Y es cuando justamente él entra a la primaria, pero Ramos recuerda mucho esa parte en donde es la imagen de su padre quien le ayuda a asentar este gusto a la lectura. Por iniciativa de su padre, quien era médico, ingresó a estudiar medicina en su mismo colegio, pero al morir se trasladó a la Ciudad de México, donde si bien se inscribió en la Escuela de Medicina, pronto empezó a ser oyente de las clases de filosofía de Antonio Caso, en la Escuela Nacional de Altos Estudios, a la cual terminó inscribiéndose y donde finalizó sus estudios de filosofía en 1919. Inicialmente fue seguidor de las ideas de Caso, pero más adelante tomó una postura crítica hacia él. Y es Antonio Caso el parteaguas para decidirse él por estudiar filosofía. Todas las personas que conocen a Caso le reconocen una habilidad increíble en la palabra y bastante de sus alumnos justamente dicen que era una persona que sabía transmitir por la palabra oral la filosofía, que eso terminó por atrapar a Samuel Ramos y se decidió cambiar como tal a la carrera de filosofía, que termina en 1919. Entonces podemos decir que la parte de la licenciatura se encuentra influenciada por Antonio Caso, pero también por el Ateneo de la Juventud y en específico Vasconcelos, que también será una figura clave para la formación del filósofo. Sin embargo, Vasconcelos en este caso es interesante porque la recepción que tiene Antonio Caso de él es más por medio de la lectura. Hay una recepción de los temas que trabaja Vasconcelos y después, posteriormente, hay una amistad que se va a procurar un poco más contrario a lo que sucede con Caso. Primero con Caso hay un acercamiento y sin embargo cuando Samuel Ramos va madurando podríamos decir que hay una separación con Caso por una cuestión ideológica. En 1934, Samuel Ramos publicó El perfil del hombre y la cultura en México. El libro reúne una colección de artículos entre los que destaca Psicoanálisis del mexicano. El trabajo sostiene que el sentimiento de inferioridad es un rasgo distintivo del mexicano. En su momento, la tesis de Ramos levantó ámpula entre los intelectuales y artistas nacionalistas que florecían bajo el mecenazgo oficial. La posición de Ramos, sin ser subversiva, desentonaba con la retórica del moralismo y del optimismo revolucionario. Sí, yo creo que es importantísimo Samuel Ramos. Sin él no se entendería, por ejemplo, lo que después va a ser Octavio Paz en El laberinto de la soledad, ¿no? Y es como un cruce entre la sociología y lo que en esa época, finales de los 30, se llamaba psicología de los pueblos, ¿no? Un poco a medio camino entre el estudio psicológico o el inconsciente colectivo, los imaginarios que puede haber entre una sociedad, al mismo tiempo un rigor sociológico y desde luego una revisión historiográfica, ¿no? Creo que en Samuel Ramos confluyen esos tres discursos, el sociológico, el historiográfico y el psicológico. Y claro que se puede hablar de una postura filosófica, ¿no? Y creo que Samuel Ramos ayudó mucho, o sea, abrió el camino de lo que después va a ser, por ejemplo, Octavio Paz, o mucho tiempo después Roger Bartra, por ejemplo. Lo que dirá Ramos en este caso es, en sus libros, será mostrar que
por así decirlo, sí hay algo que caracteriza al mexicano. Sin embargo, esa caracterización que él hace sobre lo mexicano es más bien algo de tono histórico. Él lo que muestra, por ejemplo, en el perfil del hombre es que los rasgos mexicanos que se dan en su época, porque este es un análisis del mexicano presente, a diferencia de Vasconcelos, que realiza un análisis del mexicano futuro en La raza cósmica. Lo que hace Ramos en el perfil del hombre es decir cómo es el mexicano de su tiempo, y él dice que el problema del mexicano de su tiempo es que tiene una cultura que funciona en base de la copia. Lo que dice Ramos es que el mexicano copia lo exterior y por lo tanto el tipo de cultura que tiene es una cultura de muy mala calidad. Sí, yo creo que Ramos identifica muy bien este aspecto que yo llamaría herencia colonial, y creo que Ramos por ahí va, ¿no? O sea, esa es su línea. Yo agregaría, y eso lo va a explorar mejor Octavio Paz, nuestra cercanía con Estados Unidos de Norteamérica. Eso acentúa todavía más la herencia colonial que vive en pueblos más hacia el sur, ¿no? En México todavía es más acentuado eso por nuestra vecindad con Estados Unidos. Y creo que tiene que ver con lo que hoy llaman pigmentocracia, ¿no? O sea, que no es otra cosa más que el racismo. Y entonces, mientras que los ecuatorianos, los peruanos, los bolivianos se sentían orgullosos de su pasado indígena, en México no es hasta el nacionalismo que se impulsa mucho con Lázaro Cárdenas que empezamos a sentirnos orgullosos de nuestro pasado indígena. Siempre hay como una especie de rechazo al indígena real, ¿no? Al indígena que llevamos en la sangre, y más bien se quiere como estereotipar, ¿no? El indígena de los murales de Diego Rivera, ahí está bien, ¿no? O en las monografías, o en los libros de historia, o en los museos de antropología, en las ruinas arqueológicas, pero cuidado y te atrevas a hablar de los pueblos originarios vivos, ¿no? Él comenta que el mexicano de su tiempo está caracterizado por lo que él llama el pelado, que es una persona que por falta de cultura lo que hace es una especie de sobrecompensación que se desarrolla como un valor de no rajarse. Es decir, para Ramos el mexicano de su tiempo es el macho, el que no se raja, el que siempre tiene esta voluntad de mostrarse superior. Sí, yo creo que hay que seguir como esta genealogía, ¿no? A lo mejor si uno lee La jaula de la melancolía de Bartra y después El laberinto de la soledad de Octavio Paz, o sea, vamos del presente hacia atrás, tenemos que llegar a Samuel Ramos, ¿no? Ahí está el origen realmente de esta preocupación por dar con lo mexicano. En el perfil del hombre es justamente una teoría que desarrolla a partir de Adler, que fue un alumno de Freud, y justamente lo que dice es que el mexicano tiene un sentido de inferioridad que se expresa en su modo de ser. En este sentido, lo mexicano sería tener este sentido de inferioridad al respecto de otras culturas. Y él dice que como tal es algo que nos caracteriza, pero es algo que nos caracteriza de manera histórica. Entonces también es algo que se puede cambiar. Y creo que una de esas partes es esta especie de esquizofrenia, ¿no? De renegamos de lo español, pero también renegamos de lo indígena, ¿no? Un poco lo que ya en Octavio Paz aparece como la bastardía, ¿no? Somos hijos de la chingada, ¿no? Somos el producto de una violación. Y eso es una especie como de huella de dolor que no se borra de los mexicanos. Negamos al padre, negamos a la madre. Y en este eufemismo de mestizaje, ¿no? De sincretismo, nos olvidamos de llamar las cosas por su nombre o de ver las especificidades. Y en Samuel Ramos está eso, ¿no? Esa preocupación de ser, el mexicano es un ser escindido, ¿no? Un ser roto. De esta manera, lo único que me gustaría
decir a modo de conclusión es que justamente la filosofía nos debe de ayudar para pensar nuestra actualidad, y lo que tenemos que hacer al momento de leer a Ramos o a otro pensador es justamente pensar qué de lo que estoy leyendo se puede seguir aplicando a lo que vivo en mi cotidianidad, y también qué de lo que estoy leyendo me puede ayudar para entenderlo mejor y qué de lo que estoy leyendo me puede ayudar para cambiarlo. Al final de cuentas, la filosofía tiene que ser una reflexión que nos ayude a cambiar nuestra realidad.